paz del Señor para todos ustedes. Amén. Quiero invitarles a que me acompañen en una introducción de oración para pedirle al Señor que abra nuestros corazones para oír su verdad. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias, amado, por la gran bendición y tremenda responsabilidad aquí, Señor, de presentar tu palabra, Señor. No palabras de hombres, ni voluntad de hombres, sino tu palabra y tu voluntad. Te doy las gracias, Señor, porque a través de esta verdad honesta y claramente presentada, Señor, tu nombre será exaltado en medio de tu iglesia, de la cual eres Señor y Rey. Te doy las gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de oírla con libertad aún. Y te ruego, Señor, responde nuestras oraciones, Señor, que hemos clamado a ti, que pedimos constantemente, que el corazón de tu pueblo, Señor, no sea engrosado, no se haya engrosado por el engaño del mundo y del pecado, sino que tengamos ahora corazones sensibles para oír la voz de tu Espíritu que está en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo de 1 Tesalonicenses. Habíamos hecho un stand-by de unos temas y unos mensajes sobre el Salmo 51 para entender, hermanos, en el concepto y en el cántico de David, Salmo 51 y Salmo 32, porque David pecó. Y una de las cosas que Satanás siempre está buscando crear o robar, más bien antes que crear, es la desesperanza. Y Satanás quiere de muchas maneras, por muchos medios, robarnos la esperanza. A esa iglesia joven de Tesalónica, en la cual Pablo estuvo entre 6 meses máximo antes de tener que salir por la persecución, Pablo le dejó a ellos principios de vida que están y son actuales, son para nosotros hoy. Y una de las cosas que estamos viendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que fue donde quedamos, verso 8 en adelante, vamos a empezar hoy si el Señor lo permite, pero recordando algo, Pablo está exhortando a los hermanos jóvenes, hermanos que digamos que en edad sería una iglesia joven en comparación a una como la nuestra que lleva 20, 25 años funcionando, pero ellos tenían 1 año, 2 años largos cuando él envía a Timoteo a averiguar por la iglesia, la cual había tenido que salir a las carreras. En ese entonces, obviamente, la tecnología no existía, todo era valla, ¿no? Eran días, meses de camino para tener noticias de la iglesia. Pero algo que alegraba a Pablo era que él, sin necesidad aún de enviar a Timoteo, ya escuchaba noticias de esa iglesia que él creó, que él formó para la gloria del Señor. Y en esa pequeña iglesia, compuesta de hombres ricos, mujeres de posición, hombres de economía solvente, pero también de obreros y gente humilde y pobre, estaban unidos en un solo sentir, que era el gran amor del Señor por ellos. Y ellos habían hecho sentir su voz, eso está a partir del verso 9, ¿no? De algo que nadie les enseñó, sino que estaba en ellos, algo que el Señor puso milagrosamente en ellos, y que hoy también nosotros debemos mirar si lo estamos viviendo y si está en nuestros corazones. Obviamente, si somos creyentes, debe estar en nuestros corazones, quiero aclarar. Pero sí tenemos que preguntarnos si estamos viviéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo comienza a decirles que ellos aprendieron, los de Tesalónica, de ellos por testimonio, cómo debían conducirse y agradar a Dios. Y Pablo les decía, ojalá puedan abundar en esto más y más. Y Pablo les dice que les dieron instrucciones, pero la principal es, que está en el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿cuál era el propósito del Señor? ¿Cuál ha sido siempre el propósito de Dios en su iglesia? Es que la iglesia, los creyentes verdaderos, lo agrademos. Ese es el punto. Antes vivíamos vidas que agradaban lo malo y vivíamos en formas de vida y de conducta aborrecibles. Pero hermanos amados, aquí está un grupo de hombres y mujeres redimidos, transformados. Gloria a Dios, es así en su totalidad para todos los que estamos acá hoy. Pero la norma divina que el Señor espera es que nuestro pensamiento intencionalmente sea siempre de qué manera buscamos agradar a Dios. Y por eso pasamos a ver algo del tema de David.
¿Por qué cayó este gran hombre? Y no dejó de ser un gran hombre después de ser restaurado. Fue un tiempo de miseria, de podredumbre, de enfermedad, de dolor, de vergüenza, de humillación. Pero después de que fue restaurado, siguió con dolor, con vergüenza, humillación, pero ya perdonado. Salmo 32:1 lo menciona. Él lo cantó después. Y David había olvidado cómo debía vivir para agradar a Dios. Esa es la meta de la iglesia. Cómo debemos vivir. Y eso se ve fuera de estas paredes, en la vida diaria, cada semana, constantemente. ¿Cómo estamos agradando a Dios? Pero hermanos amados, el Señor no nos ha dejado solos. Y la palabra del Señor dice: el Señor, Dios nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Hebreos 13, 20 y 21 lo mencionó, o lo menciona. Él va a producir en nosotros, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Ahora, si nosotros no estamos agradando a Dios, es un acto y una prueba de algo que está sucediendo en su corazón. Atentos a mí, por favor. Que está sucediendo en su corazón. Y eso es un llamado de advertencia, porque el Señor ya nos ha capacitado para honrarle, obedecerle, para glorificar su nombre, para en realidad ser verdaderos discípulos. Ahora, lo que quiero llegar al punto es que si no lo estamos viviendo como una parte de nuestra vida eclesial o individual como creyentes, es bueno que miremos qué está sucediendo, porque hay un llamado de atención. Todo lo que al Señor le agrada nos ha dado la capacidad de hacerlo. Así que no hay excusa en ninguno de los que estamos acá para decir no puedo, no soy capaz, no lo alcanzaré. No, la razón va a ser otra. Obviamente David en el Salmo 51:13 habla: devuélveme el gozo de tu salvación. Y David estaba con el punto donde él perdió su afinidad con el Señor, porque él olvidó cultivar, digamos así, alimentar o vivir en el gozo que el Señor le daba por estar cerca de él. Entonces hay varias maneras y David lo expresa a través de su canto, ¿no? Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice algo que va a producir gozo si lo vivimos. Y Pablo dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, y da 3 mandatos. 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne. ¿Podemos limpiarnos? Amén, sí, porque el Señor nos ha dado la capacidad. Teniendo estas promesas, o sea, tenemos ya algo. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, ahora perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Perfeccionando la santidad es algo que significa mejorando el ser apartados, porque hemos sido llamados, hermanos, a ser diferentes al mundo que nos ve, que nos mira y que nos rodea constantemente. El Señor oraba en Juan 17:1, no les pido, le dice al Señor, a su Padre: no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo están, pero no somos del mundo. Son normas y está en la Biblia claramente mostrado que nosotros como hijos de Dios debemos entonces estar constantemente limpiándonos de toda inmundicia de carne y del espíritu, pero también perfeccionando, mejorando cada vez más ese llamado a ser puestos aparte. Se llama santificación, porque posicionalmente delante del Señor somos santos. ¿Por qué? A pesar de sus debilidades, de sus pecados que tal vez nunca sabremos, pero el Señor sí sabe, a través de todas sus cosas con las cuales lucha, su estrés continuo en la vida, su desesperanza, todo lo que llena su parte humana, el Señor nos ve a través de Cristo como santos y perfectos ya posicionalmente. Y esta frase, aunque sea dicha con palabras humanas, debería ser una razón para ponernos de pie y decir: gloria al Señor, porque en verdad estamos en Él seguros y firmes. Pero sin embargo, amados hermanos, estamos en una vida donde tenemos que diariamente vivir en dependencia del Señor. Esa es la característica del verdadero discípulo. Primero, estar cerca siempre de Jesús, para que con el tiempo, yo creo que ya debería ser tiempo para muchos de nosotros ya estar mostrando partes del carácter de Jesús. No todas se verán, pero sí por lo menos hablar como Jesús, pensar como Jesús, vivir como Jesús, servir como Jesús. Y eso era lo que Pablo quería enseñarle a sus amados hermanos en 1 Tesalonicenses. Por eso él envía la carta. Siempre el propósito del Espíritu Santo en la iglesia del Señor es exaltar el nombre del Señor Jesús para su gloria. Entonces Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:3 cosas que ya vimos. 4, versículo 3 hasta el versículo 6. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis, ¿no? Como ya sabemos, como ya tenemos en nuestro corazón ese cambio de vida, ese nuevo espíritu que nos permite entender cómo conducirnos y agradar a Dios. Las herramientas las tenemos en la Biblia, la tenemos en el cambio que el Señor ha dicho, Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, ya lo mencioné. Todo lo que conlleva para la vida y la piedad nos ha sido dada por su divino poder. Eso está también en Primera de Pedro. Entonces tenemos las herramientas, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Los designios soberanos, que es como la voluntad de Dios, que buena, agradable y siempre perfecta, amados hermanos. Entonces nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo a ese plan divino. ¿Y cómo saber que me estoy santificando? El verso 3 de 1 Tesalonicenses 4 lo dice: apártense de toda impureza o fornicación. En la Reina Valera aparece fornicación, en la Nueva Biblia Latinoamericana aparece impureza. Pero esa es la misma palabra, de ahí viene el término porneia, ¿no? De donde se deriva la palabrita que ya conocemos en nuestra sociedad tan sexualizada, que está bombardeando constante y permanentemente nuestra psiquis, alma y cuerpo, por no decir también ensuciando el espíritu en cierta manera. Hermanos amados, esa es la advertencia. Antes Pablo dice: absténganse, apártense, eviten, cojan vuelo, es el término que él usa en 1 Corintios 6, 18. Él dice: huyan. Esa palabra huir en el griego es cojan vuelo. No sé, ustedes entienden la imagen, ¿no? Usted ven las palomitas cuando están en la calle, usted les hace el correteo y ¿qué hacen las palomitas? Salen volando de una vez. Eso es lo que el Señor dice que debemos hacer en 1 Corintios 6, 18, aplicándolo a 1 Tesalonicenses. Huyan, cojan vuelo, no se queden ahí, no prueben lo que no puede ser probado, que decir, de pronto soy tan fuerte para estar acá, y usted va a terminar cayendo miserablemente en algo que Dios no está queriendo que llegue allá. Esquiven, ¿no?, de toda inmoralidad sexual, dice en 1 Corintios 6, 18, porque el que peca sexualmente o los pecados en esa fornicación peca contra su propio cuerpo. Y en el verso 4, Pablo también dice: controle, no solamente apártese o evite, sino controle. Cada uno de vosotros, en el Reina Valera traduce esposa, en otras traducciones por el término griego traduce vaso o el cuerpo. En este caso, para poder hacer una aplicación de enseñanza, se puede entender de ambas maneras, ¿no? Reina Valera, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Usando las otras traducciones y el mismo término, podríamos también leer que cada uno de vosotros controle o sepa tener su propio vaso en santidad y honor, que puede ser el cuerpo, mi propio cuerpo, o el que la Biblia también llama como parte de mí, que es el vaso que mi esposa. Se puede entender de ambas maneras. Entonces no solo hay que evitar algo, sino también controlar algo. Por eso dice Pablo: cada uno de vosotros sepa. Es algo que se tiene que aprender. Es un llamado personal a la santidad y a la pureza. Es el llamado de Dios a cada uno de ustedes a la santidad y la pureza. Cada uno de ustedes sepa cómo poseer o cómo controlar su propio vaso. O sea, yo tengo que cuidar lo mío, a mi esposa, y lo que es mío, mi cuerpo. Pero entonces también estoy llamado, eso está en el verso 6 y 7, que tiene que ver con cuidado como estoy mirando a mi prójimo, en el caso de un muy general, o a mi hermana, en el caso de un varón, mirando de manera incorrecta a una hermana en la congregación. Porque eso es lo que da el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, de una manera, como dice, en santificación y honor. Verso 4, santificación, ¿no? Dedicación, de apartar. Y en honor es en valor, en estima y en respeto. ¿Cómo estoy mirando mi cuerpo? ¿Cómo miro el cuerpo de mi esposa en el hecho de ser ella mi parte que es ayuda idónea, ¿verdad? Me completa, no es competencia. Ojo, para... de pronto ella ha tenido que sufrir conmigo como hombre difícil, de pronto, en algún momento, no, siempre ella tiene que luchar con eso, pero ella ha aprendido con el tiempo también y por la palabra, el término de lo que significa esa sujeción, el hecho de ser complemento y no competencia. Pero el hecho es que el apóstol quiere decir, si usted entiende esto, hablándole a todos, va a verla a ella, si lo aplicamos a la esposa, como algo de precio, como un valor pagado, con respeto y con honra. Y él dice, no como los otros, ¿qué? Gentiles, o no como en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ser diferentes. La gran pregunta
¿Estamos siendo diferentes? La gran respuesta, ¿cuál sería? Sí, o tal vez, o no. Triste sería que no, pero tenemos que ser diferentes. Si usted es un verdadero hijo de Dios, tiene que ser diferente. Marcos capítulo, y en Lucas también lo menciona, en Lucas 14, ser sal. Efesios capítulo 5, ser luz. ¿Cierto? Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Hermanos, esto es una advertencia, no solamente para mí, sino para ustedes. Y también algo que se infiere del verso 6, no solamente que se aparte, que se abstenga, no solamente que controle, sino también que produzca. Esta la deduzco del verso 6. ¿Qué es producir? Dice, verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Cierto? Eso es lo que Pablo dice, ninguno engañe o defraude a su hermano en este asunto, dice en la versión Biblia latinoamericana. ¿Cuál asunto? De lo que está hablando. Ese cambio en el respeto, en la mirada hacia mi prójimo, en el trato hacia si es una mujer, o también se aplica si es de una mujer o un hombre. Esto tiene que ver mucho con ese aspecto de pureza. Hoy en día, hermanos, la iglesia ha sido contaminada, no esta obviamente, y haremos lo imposible para evitarlo, y guardando el día que eso pase y no haya control, de aquí nos vamos, ¿cierto? No vamos a compartir con lo que no es del Señor. Pero sí en otras congregaciones se ha sexualizado mucho el culto. Hay muchas cosas que promueven tentaciones y que las miradas no sean tan correctas. La forma de vestir del varón, la forma de vestir de las damas. Hoy felicité a un varón que es la primera vez en años y llegó muy elegante. Me dio aquí en mi corazón orgullo. Y oh, este hombre llegó muy simpático. Él sabe a qué me refiero y lo felicito por eso. Y las mujeres, ¿cómo se visten? Cuando usted se viste en la mañana al salir, usted se viste como pensando, el Señor si me ve se va a agradar como me he visto. Ese es el punto, ¿no? Eso es lo que más o menos quiere Pablo llegar a esto. Y en el verso 6 dice, nadie peque, nadie agrame, nadie defraude a su hermano. Y comenzamos aquí algo, porque Pablo va a dar 4 razones para la pureza. 4 razones. Con la primera sería más que suficiente, la que está en el verso 6. No la vamos a ver todavía. Pero sería más que suficiente para arrancar un cambio si no lo estamos haciendo. Bueno, vamos a leer el texto completo. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque la razón, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón? ¿Me están siguiendo en el texto? El Señor es vengador o castigador de todo eso. Uy, hermanos, para los que somos padres, tenemos que aprender a que nuestra mirada también castigue. No con nuestros hijos, bueno, a veces sí lo hacían, otras veces que se estaban portando mal, yo una pena los miraba. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Por lo menos los míos casi no, porque el mío, que era en sí, uno la miraba así, y una vez quietica. Sí, con la sola mirada, hermanos, nada más. Entonces, eso serviría, dando ese ejemplo, hermanos amados, nada más de tener ese temor, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pero antes que eso, mis amados hermanos, vamos a ver 3 cosas. Porque para terminar la idea del Salmo 51, antes de llegar a ese punto, si alcanza el tiempo, lo haremos. No estamos corriendo. Porque, hermanos amados, necesitamos reafirmar la esperanza y el llamado del Señor para la iglesia. Ser santos, ser puros, ser apartados, tener esperanza y luchar por eso como iglesia que está transformando el mundo. Para eso, hermanos, pues estamos orando y la iglesia se está preparando para iniciar este trabajo de amor, de llevar el evangelio a otros de una manera más agresiva, más radical. Para eso necesitamos que todos nosotros estemos preparados, dispuestos, útiles al Señor y en realidad entendiendo lo que el Señor quiere para nosotros. Porque David, cuando dice en el Salmo 51:13, no quites el gozo o devuélveme el gozo de tu salvación. Y voy a leerlo literalmente porque hay otro texto más adelantico que también me da la idea. Y no es para volver al Salmo 51, sino para entender. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque David, después de entender su pecado, él estaba firmemente comprometido a ser cambiado. Hermano, usted no cambia por venir al culto. Puede venir N veces y seguir igual de mal, como tal vez de pronto esté hoy así. Pero hermano, lo que debemos es buscar la renovación completa en nuestro corazón constantemente. Esto es algo que sucedió en la cruz, amén,
Por el Señor en la cruz Él nos ha dado la transformación, pero eso es algo que necesitamos ir alimentando, madurando, practicando. Y David daba el punto de por qué el pecado que él cometió era el síntoma, pero no era la enfermedad. Fue que él olvidó el gozo. ¿De dónde viene el gozo, hermanos? El gozo viene del Señor. Recuerden, si dice la palabra de Dios que el gozo es del Señor, tiene un origen. ¿En dónde? En los cielos. No es algo que se inicia, humanamente podemos falsificar o fabricar un gozo espúreo, un gozo merengue, digo yo, quebradizo, por medio de alabanzas, por medio de muchas cosas que generan e impactan la emoción de cada uno de los presentes en la iglesia. Luces, música, cantos, predicaciones duras, así firmes, o predicaciones calmadas, muy sosegadas. Pero de igual manera, eso no va a cambiar su parte emotiva si no viene del Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Porque David dio con el punto, dio y reconoció la razón del por qué había pecado. Él perdió el gozo de la oración, primeramente. Él perdió el gozo de la palabra. Él perdió el gozo de la comunión. Él perdió el gozo del servicio. Conclusión, cayó. Miserablemente cayó. ¿Quiere usted caer en un pecado peor como el de David? Deje perder estas primeras 4 cosas que resumí, pero hay muchas más. Porque recuerden, amados hermanos, David, por la gracia y la misericordia del Señor, fue restaurado y perdonado. ¿Quién puede garantizar que a usted le sucederá lo mismo? Que usted tenga el corazón correcto. Porque la palabra de Dios dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí quizás. Esa frase es muy diciente. Habla la soberanía del Señor. Ayer hablamos de 2 palabras un poco complicadas, pero son muy bíblicas, de la sinergia y la monergia, por decir así. No la vamos a explicar ahora. Pero habla, y el punto es que la voluntad del Señor es la que ordena y manda todo. La voluntad de Dios está sobre todo. Y en el texto de Timoteo dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Cómo puede usted garantizar? ¿Cómo puede usted afirmar hoy que si peca o está pecando, Dios le va a tener misericordia para arrepentimiento? No hay texto, no hay norma bíblica que lo garantice. Solo la bondad del Señor. Pero cuando eso suceda, aproveche. David aprovechó el cayó en cuenta después de casi un año de completa ceguera, endurecimiento en el corazón. Él cae en cuenta cuando Natán le dice, eres tú, cuando le da la ilustración de aquel rey o de aquel rico que le quitó la ovejita al pobre. Y ahí es cuando David empieza a sufrir de verdad. Él descansó, su cuerpo empezó a recibir los efectos de un pecado reprimido y que él había ocultado casi por un año aproximadamente. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver rápidamente 3 cosas. En Hechos capítulo 5, mis amados hermanos, hubo una pareja que murió por algo que hizo. ¿Se acuerdan de la historia, no? Ellos hicieron algo. ¿Se acuerdan qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron qué? ¿Quisieron engañar al Espíritu Santo? No lo quisieron engañar. Lo engañaron, en cierta manera. Pero lo que dice la Biblia, ¿qué dice? Literalmente vayan al texto, Hechos capítulo 5. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Claro, ellos lo engañaron. Sí es cierto, Miguel. Pero eso fue el efecto. Hermanos amados, fíjense bien, por haber mentido, fíjense bien, por haberle mentido al Espíritu de Dios murieron. ¿Por qué no estamos muertos nosotros hoy? ¿Por qué no hemos caído bajo el juicio del Señor? Por su misericordia y por su gracia, por su paciencia. Porque tal vez, quién sabe, y a lo mejor alguno de ustedes esté en esta vida de mentira, aparentando una espiritualidad o tratando de vivir una espiritualidad evangélica muy apropiada a nuestro contexto ahora de iglesia, pero realmente sin un corazón transformado. Y todo lo que usted hace para el Señor va a ser mentira. Hay que tener cuidado con esto. Yo puedo estar aquí enseñando con mentira en mi vida, porque tal vez mi vida no lo es, quiero asegurarlo, se lo digo, por temor a Dios estoy acá, pero no quiere decir que tenga una vida doble, pero es posible. Casos hemos visto en las noticias y en la información en el ámbito cristiano de tantos aparentemente buenos líderes que han caído en pecado tremendo porque lo tenían oculto y a través de los años, y eso ha sido descubierto. Aquí no, hermanos, el Señor va a sacar a flote esos pecados, créanme, de alguna manera.
Él va a limpiar su iglesia. Esta iglesia la va a limpiar. Y si va a comenzar por mí, amén, Señor. Si yo estoy fallando, Él puede exterminarme aquí, causarme la muerte inmediatamente por haber pecado contra Él y estarle mintiendo. 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Lo primero. Bueno, Ananías y Zafira hicieron algo, le mintieron. Pero esto entra dentro de la segunda que vamos a ver ahorita, más adelante. No apagar. Entonces, no apaguéis el Espíritu es una expresión retórica, ¿no? ¿Se puede apagar el Espíritu? ¿En realidad se puede apagar? No, ¿cierto? Porque el Espíritu no puede ser destruido, ¿cierto? Sino en su obra y su manifestación entre nosotros, entre los creyentes. No apaguéis el Espíritu literalmente significa no extinga el fuego. No minimice el fuego. La palabra apagar metafóricamente también proviene del acto, como dije, de extinguir el fuego, una llama, sugiriendo la idea, hermanos, de sofocar, estorbar algo que está activo y vivo. Atención, ¿el Señor está activo y vivo entre nosotros? Pregunto. Sí, debería ser, sí, un sí fuerte y glorioso para el Señor. Sí, y debemos verlo. Había una reunión en un pueblo pequeño, traigo esta ilustración, donde habían personas que dejaban horas, 3, 4 horas de camino. Bueno, en los Estados Unidos esas autopistas permiten andar a más de 100 y péguele por hora. Quieren, tiene que llevar, cuando hace algunas actividades en el carro, a mí me da miedo, porque esas son autopistas donde usted va a menos de 100 o 100 tanto, la pueden poner un comparendo porque usted está generando una infracción. Entonces esas son velocidades grandes. Y había personas que iban a la reunión de esa iglesia pequeña a 2, 3 o 4 horas de distancia y llegaban allá al culto de oración. Increíble, hermanos. Imagínense, eso me hizo mucho pensar en nosotros que somos tan parecidos, hermanos. Que habiendo tantos cerca ni siquiera vienen y habiendo otros lejos que se acercan. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Le preguntaban a esas personas porque ellos pasaban por el lado de iglesias en culto. En su camino habían grupos de iglesias y pasaban por iglesias que estaban en su culto. ¿Por qué no pararon ahí? ¿Por qué vienen donde nosotros? Porque ya no estaba el Espíritu. Porque ahí no sentíamos el Espíritu. Acá sí. Hermanos, mire qué glorioso ejemplo. Me gustó mucho esa ilustración. Tal vez es real. Seguramente que sí. Hermanos, ustedes vienen acá porque está el Espíritu. Seguramente ustedes hacen el esfuerzo de venir desde donde sea porque está el Espíritu. O tal vez algunos que no quieren venir porque no les importa si el Espíritu está o no, porque el corazón no es el correcto. Pablo dice aquí, no apaguen el Espíritu. Este verso está relacionado con el contexto. Fíjense bien rápidamente dónde comienza el contexto de 1 Tesalonicenses capítulo 5. El verso 19 es la bisagra, ¿no? Es el punto donde abre y cierra algo. Y Pablo comienza desde el verso 12 hasta el verso 22. Ahí está el contexto. Pablo da en el centro, no apaguen el Espíritu. ¿Cuándo? Y Pablo da órdenes. Da verbos que son imperativos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes trabajan de ustedes, les presencien y les amonestan. No hacerlo en la iglesia del Señor, apaga el Espíritu. Verso 14. Que amonestéis, que alentéis y que sostengáis a quienes, a los ociosos, a los débiles y a los de poco ánimo. No hacerlo entre nosotros, apaga el Espíritu, hermanos. Que nadie pague con el mal y que siga lo bueno. Verso 15. No hacerlo entre nosotros, apaga el Espíritu. Atento a esta lista, hermano, porque ese es el contexto. Verso 16. Estén, a ver, para los que están orando, muy conscientes, está que siempre gozosos. Y la palabra siempre, ¿qué significa, hermanos? Siempre y a todo momento, ¿verdad? Estad siempre gozosos. El no hacerlo, apaga el Espíritu. Verso 17, otro imperativo. Oren cada vez que usted tiene ganas, cada vez que usted aparte el tiempo. No, oren sin cesar. No hacerlo, hermanos, apague el Espíritu. Verso 18, den gracias. Otra vez, ¿en qué? En todo, hermano, en todo es en todo. Que la gente vea, este cristiano es como loco. Mire lo que le pasó, de pronto algo, se machucó, algo, como uno siempre el ejemplo de la machucada, ¿no? Ustedes va y se machucó, Miguel le apretando una tuerca, le cachó, y ¡pam! Machucó. ¿Y cuál es la palabra que sale de Miguel? Hijo, gracias, Señor. No digo que sea esa, ¿no? Pero ¿qué escuchan sus amigos? De pronto el cristiano soltó el maldición, ¿cierto?
Pues gloria, este es como loco, porque da gloria y mire cómo le quedó ese dedo. Pero el Señor dice, den gracias en todo. Ahora llega el punto 19 al 21, dice, no apaguen al espíritu. ¿Qué más? Examínenlo todo. No menospreciéis las profecías. Quiere decir, en ese momento usted está recibiendo una palabra profética. No me vayan a malinterpretar, ¿no? Ustedes están recibiendo una palabra profética. ¿Por qué? Porque les estoy presentando la palabra de Dios. Si usted en su corazón de antemano, usted solo lo sabe, está ya menospreciando, desvalorando esta enseñanza que se le está entregando a usted a través de estos meses y hasta que el Señor lo permita de aquí en adelante, porque aún falta 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses para terminar. Si usted lo está haciendo, está apagando el espíritu, está desvalorando. Desvalorando. No importa que sea el gordito aquel intenso, anciano, tóxico, no. Hermanos, es la palabra del Señor la que tienen. Ustedes vienen aquí porque aquí se presenta la palabra del Señor. No por el carisma de quienes estamos acá o por la buena amistad que es muy loable y muy apetecible y ayuda, pero no por eso usted debe venir. Aquí usted debe venir porque se enseña la palabra de Dios. No menosprecie las profecías, examínenlo todo y retengan lo bueno. Y también dice, verso 22, absténgase, ¿de qué? De alguna, ese todo lo ha usado varias veces, ¿no? Oren, ¿cierto? Absténgase de toda especie de mal. ¿Y cómo sé yo qué es lo bueno y lo malo, hermanos? ¿Cómo sabe usted qué es lo bueno y lo malo? La palabra, pero usted no lee mucho la palabra de Dios. De pronto no la tiene como una norma de guía. ¿Cómo sabe usted lo bueno y lo malo? Pero usted lo está pagando porque no le hace caso. ¿Cómo sabe usted lo bueno y lo malo? Porque aquí hemos exhortado muchas cosas que son buenas y no he visto así la obediencia que se cree en hay obediencia, pero no al 100% en cierta manera, de algunas exhortaciones. Hermanos amados, lo que quiero decir con esto, mis queridos hermanos, es que el Señor por su palabra, por su espíritu, pero usted tiene una conciencia que le va a mostrar en la fe. Obviamente lo que dijeron es verdad y se aplica, pero también así no tuviera la palabra, si usted no oyera el espíritu, la conciencia le va a estar mostrando lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice, absténgase de toda especie de mal. Entonces, hermanos, cuando dice no apaguéis, es un verbo imperativo, negativo. Literalmente dice, dejen de estar apagando. Eso es lo que Pablo dijo. Dejen de estar apagando. No sigan sofocando la actividad del espíritu. Y Pablo lo escribe acá a una iglesia que ya estaba cayendo en ese problemita, porque se metieron algunos malos maestros, hermanos. Se colaron a la iglesia. Tal vez se disfrazaron de buenos creyentes. Hermanos amados, dice, no apaguéis, no sofoquen el espíritu. Pablo hace la advertencia porque ya se habían metido algunos falsos hermanos. ¿Y qué estaban enseñando estos hermanos? Que Cristo se iba a demorar en venir. Cristo ya no viene. Por eso Pablo comienza a decir en el verso 13, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, que ya la habían perdido. Por eso algunos Pablo exhorta más adelante, creo que es en 2 Tesalonicenses, en primera, cuando habla, creo que es en 2 Tesalonicenses, que habla de aquel que, bueno, también lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. Ocuparos de nuestro negocio, de nuestro trabajo con nuestras manos, porque algunos querían vivir de la iglesia. Algunos hermanos, la iglesia ayudaba, pero eso lo veremos próximamente. Se relajaron a que la iglesia los cuidara y no eran personas que servían. La iglesia está llamada a cuidar a los que sirven y ministran dentro de la iglesia. Eso lo dice en 1 Timoteo capítulo 5 y lo vemos también en 1 Corintios y en 2 Corintios, cuando Pablo habla, yo tengo derechos como apóstol, como siervo, pero no voy a tomarlos en cuenta por causa de ustedes. Y Pablo aquí está diciendo entonces lo que el Señor quiere decir, y está haciendo una advertencia en 1 Tesalonicenses, la responsabilidad de todos y cada uno de los miembros, porque dicen, la segunda persona dice, no apaguéis el espíritu, dice con el cual, dice también en Efesios, fuimos sellados, no apaguéis el espíritu, está hablándole a los que le estaban oyendo ahí en ese momento, es la segunda persona en plural, apaguéis, es responsabilidad de toda la iglesia, pero también individualmente, facilitar, no sofocar, no estorbar el espíritu, la obra del espíritu en medio de ellas. No importa cómo cantemos, es para el Señor, hay que cantar bíblicamente, obviamente. Tampoco vamos a desordenarnos como hacen algunos, hay que tener control, el Señor es de esencia y orden. Pero no estamos llamados a juzgarse, el Señor está manifestando su obrar en medio de algunos que alzó su mano, que hizo las palmas,
o bueno, lo que haga para la gloria del Señor. Quiero recalcar que ese es el punto de esta exhortación. Cuando Pablo escribe, no apaguéis el espíritu, está advirtiendo que no suprimamos ese fuego de Dios que arde en ustedes. Por ejemplo, él en Timoteo le hizo una advertencia a Timoteo. Segunda Timoteo 1:6. Avives el fuego del don que hay en ti. No deje que se apague. Usted tiene un fuego ahí. ¿Qué tanto está ese fuego brillando y llenando el sentir de la iglesia? ¿Sí? Como iglesia debemos tener la libertad, hermanos, y en práctica también permitiendo que el Espíritu en la oración, en la palabra, en la adoración, en la obediencia, en el uso de los dones, glorifique a quién. ¿Cuál es la obra del Espíritu? ¿A quién busca él resaltar y exaltar siempre? Al pastor, a la denominación, a la iglesia. Allá hay hermanitos que son muy amorosos, vamos allá, no. Él siempre busca enfocar en Cristo Jesús. Ese es su propósito, exaltar a Jesús. Por eso él es la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios igual, pero él no busca sino presentar a Cristo en todo. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Entendimos el término? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Otra cosa que hacemos peligrosamente, yo creo que algunos ya saben a qué nos vamos a referir. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El uno es apagar, limítelo, ¿no? Redúzcalo a lo mínimo con su incredulidad. De pronto aquí hemos estado exhortando muchas cosas de la vida de iglesia y usted de antemano ya en su corazón ha cerrado su corazón a la obediencia. Y eso es eso que vamos a ver ahora más adelante, llama resistir a la obra del Espíritu. Y también usted está pagando al no ser parte funcional del cuerpo local llamado la iglesia, Efesios capítulo 4, para que la iglesia glorifique al Señor en su orar, en su testimonio y en su trabajo para extender el evangelio del Señor. Y todo esto, no contristar, dice Efesios 4:30, no contristéis, o sea, no lo entristezcan. Y es un eje que conecta, hermanos amados, si vemos el contexto también de todo lo que habla hacia atrás. Fíjense lo que habla en Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante, hasta llegar al 30, ¿no? Es un eje que conecta los pecados relacionados, por ejemplo, con el habla y con el corazón, y con el llamado a la imitación de Dios en amor. Porque en el verso 5, el verso 1, perdón, del capítulo 5, Pablo dice, después de anunciar esto, 4:30, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. De no andar en amor, ¿qué hace con el Espíritu? No andar en amor, ¿qué le hace al Espíritu? ¿Lo apaga o lo contrista? Lo contrista. ¿Saben lo que es entristecer al Señor, hermanos? Ustedes tratan de entender eso qué significa. Vemos imágenes de Dios iracundo, Dios justo, Dios de justicia y de juicio. Y nunca lo hemos visto como un Dios que se conduele por nuestras desobediencias. No hemos visto que el pesar que le produce a él, de aquellos que siguen causando dolor al Espíritu con actitudes y palabras impropias. Porque eso también es un presente imperativo. No contristéis al Espíritu. Es algo que se está realizando ahí. Es una acción continua. No sigan causándole dolor al Espíritu con sus actitudes y palabras. Y lo vemos en el texto, ¿no? Todo lo que está en el texto. Verso 22, ayer hablamos eso de despojar. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre, no hacerlo contrista a Dios. Hermanos, airaos, pero no pequéis. No hacerlo contrista a Dios. Mi esposa ha tenido que soportar a un hombre difícil. Cuando ella lo ha hecho, glorifica al Señor. Y cuando no lo ha hecho, lo entristece. Y de parte de mí hacia ella lo mismo, hermanos. Estamos llamados también, dice, el que hurtaba no hurte más. No dé lugar al diablo con el enojo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí es cuando dice en el verso 30, no contristéis al Espíritu Santo. No le causemos dolor. Hermanos, ¿están entendiendo esto? ¿Comprenden esto, hermanos? No causemos dolor. ¿Puede causarle ira con su pecado? Sí. Pero lo primero que va a llegar antes de subir es la tristeza, el dolor de lo que uno está haciendo al pecar conscientemente, menospreciando la sangre del Hijo de Dios en el cual fuimos santificados.
si no hay paz y armonía en la iglesia, hermanos, eso contrista al Espíritu. Si no dejamos que la ira nos domine, si usamos las palabras no correctas, como dicen Colosenses, no sazonadas con sal, no de gracia, eso entristece al Espíritu. Causarle dolor al Espíritu, hermanos, a través de una conducta que contradice la santidad de la verdad, la santidad de la verdad y el amor, que son nuestras características como hijos de Dios que hemos sido sellados por Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para no contristar el Espíritu? Denme algo para hacer. Si usted antes, a ver, ya vimos lo negativo que está del verso 17 hasta el final, por decir algo. Dígame algo de lo que está aquí que usted va a hacer ahora, si no lo ha hecho antes, para alegrar el Espíritu. ¿Cómo? 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 Orando. O sea, es algo que usted no está haciendo y lo va a hacer. Pues yo dije, algo que no esté haciendo y que va a hacer. Usted dijo eso. Es que... muy bien, usted lo va a hacer más. Si es así, ¿cierto? Va a ser más. Muy bien, Miguel, corrigiendo, ¿no? Muy bien, Miguel. ¿Qué más? ¿Qué más, hermana? Otra cosa, a ver, rápido, de lo que está acá, que se propongan hacer, ya no van a responder porque no, es algo que no estoy haciendo. Entonces, leyendo la palabra, muy bien. ¿Perdón? ¿En qué manera? ¿Cómo se goza? Muy bien, acudiendo al Señor de esa manera. ¿Usted se goza cuando ejerce el ministerio acá? ¿Usted se goza? Claro, debemos ver el gozo. Ellos nos contagian con el gozo a través de la instrumentación y sus cánticos. Pero no es por la instrumentación en sí, sino por el gozo que ellos... Yo veía a Kelly ahí, juiciosete, solo escuchamos las guitarras. ¿Y cuántos le agradecen a Kelly el compás que da con sus... ¿Cómo se llaman las chácaras esas? Y de chácaras. Y yo veía a Kelly ahí juiciosita con pran, dándole a la panera, pran. Hermanos, tan valioso como los que tocan la melodía con la guitarra. Dios bendiga a estos muchachos, a todos los que participan ahí, para la gloria del Señor, y a todo el que ejerce un ministerio, en las damas, en caballeros, en los que enseñamos, los que están ejercitándose para enseñar próximamente acá, los jueves. Sigue esa dinámica de llevar a alguien, sigue un hermano que ya está terminando de preparar la segunda parte del tema que le corresponde a él para enseñar los jueves. Entonces, mis amados hermanos, todo lo que hagamos, ya no, para no desviarme mucho, Efesios capítulo 4 como ejemplo, desde el verso 17 hasta el final, perdonándonos alegra al Señor. Amén, ¿cierto? Ya no le entristece. Las palabras correctas, las actitudes correctas, airarnos entristece al Señor. Airarnos entristece al Señor. No necesariamente, es quedarnos en el enojo lo entristece al Señor. Amén. Entonces todo esto es lo que significa entristecer al Espíritu. Entonces, hermanos, ya casi terminamos. Estamos apagando el Espíritu, hay que ir al Señor pidiendo perdón. Estamos entristeciendo al Espíritu, hay que ir al Señor pidiéndole perdón, hermanos. Esta semana Eli, mi nieta, cogió tiene ya esa, a ver, los niños son muy inteligentes. Ella hace sus locuras y la mamá la regaña. No sé cómo lo aprendió, tengo que preguntar, pero yo creo que Keren no le enseñó. Por ejemplo, botó algo. Él hizo, no se hace. Ella voltea así con una mirada y dice, perdón, 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 perdón. ¿Cómo se siente la mamá? ¿Cómo se siente la mamá con eso tan natural de ella? ¿La perdonará? Claro. ¿Qué cree que hará el Señor con nosotros? Señor, perdóname. Como niño consentido, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a irarme. Bueno, sí, no voy a dejar que el ojo me controle. Señor, voy a ser más cuidadoso con mis palabras. Señor, voy a leer más la verdad. Voy a orar más, Señor. Voy a reunirme más, Señor. Quiero alegrarlo, Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Por último, y esta es la que más me parece más tremenda. Hechos capítulo 17. ¿Listo? Este es el mensaje de Esteban antes de ser muerto, ¿verdad? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, ¿no? Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo
como vuestros padres, así también vosotros. La palabra resistir. Pero miren la advertencia de Esteban antes de morir. Y recuerden quién inspiró esto, ¿no? Para enseñanza nuestra. Que el Dios me dijera a mí esto, ¿yo cómo me sentiría? Duro de cerviz, ¿cierto? Incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Entonces tengamos cuidado, hermano, porque podemos apagar o podemos entristecer, pero es más tremendo resistir al Espíritu de Dios, más condenable en cierta manera. Porque da dos sustantivos, ¿no? Duro de cerviz e incircuncisos de corazón. Hermanos, ¿cuántos de acá en algún momento fuimos así? Duro de cerviz es el animal que no inclina su cuello al peso del yugo. Habla de terquedad y rebeldía. Olvidamos o no cumplir los mandamientos del Señor. No nos sometemos a la voluntad de Dios. Rechazamos la corrección o la reprensión hecha por otros. Eso es ser duro de cerviz, hermanos. Cuando alguien se niega a cambiar, a arrepentirse, a aceptar la transformación del Señor. Cuando alguien está ignorando las advertencias del Señor, la Biblia dice que es un duro de cerviz. Advertencia, hermanos. ¿Hay aquí alguno duro de cerviz? Ya he dado las características. ¿Hay aquí alguno duro de cerviz? Dios guarde, Dios lo guarde. Tenga misericordia de usted. Y también dice incircuncisos de corazón y de oídos. Él habla mucho esto poéticamente también, pero da una idea para denunciar la impureza, la insensibilidad interna y la sordera espiritual, hermanos. Y cuando vivimos de esta manera, hermanos, nosotros estamos resistiendo al Espíritu de Dios. La palabra resistir en realidad, bueno, entristecerlo entendemos, ¿cierto? Traer un dolor. Apagarlo entendemos. Y resistir da la idea en el griego de una lucha cuerpo a cuerpo, donde el Espíritu está usando todo su poder y su energía, como dice en el griego, para transformarlo a usted, y usted se resiste ahí, aguantando. Y por eso Esteban les llama duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. En algún momento lo hemos hecho, amados hermanos, hemos resistido al Espíritu. Espero que no estemos aún en la condición de siempre estar resistiendo al Espíritu. Entonces la resistencia se manifiesta a través de una desobediencia silenciosa, aquella que nadie ve pero que Dios conoce profundamente. Tengan cuidado con la inteligencia artificial. De una vez para Miguel, y también yo la uso porque se nos ha enseñado a usarla, pero hay que ir a la palabra de Dios. La inteligencia no es. Yo por ahí envié algo de John Piper sobre una oración. ¿Se acuerdan que algunos me pidieron que repitiera ese enfoque? ¿No? Él le pide a ChatGPT, hazme oración, de acuerdo a eso, y el ChatGPT le genera una oración muy aparentemente espiritual, pero es diseñada por una máquina. No era una adoración que salía del corazón. Entonces hay que tener cuidado. Cuando usted va para información, es como consultar la concordancia o el diccionario bíblico. Mucho cuidado. Pero consultando, me dice la aplicación, y yo miré que en la palabra, una forma, dije, deme una forma práctica donde yo resisto al Espíritu Santo. Y me mandó esta lista. Abro comillas, por eso digo de dónde es la fuente. Llegar constantemente tarde a los servicios es una forma de resistir al Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué resiste al Espíritu si usted llega tarde a los servicios? Tiene poco. Repita más alto, ¿tiene? Porque tienen poco ¿qué? Yo vivo lejos, pero ¿qué tiene que ver? Me morí un poquito y ¿hay qué? Porque aquí el que está invitando tiene honor y honra y gloria, hermano. Si fuera, bueno, no pongo al presidente de ejemplo, otro gobernante mejor, que viene acá y va y está el domingo en la iglesia y esperamos a todos los hermanos, no llegaríamos todos temprano en cierta manera, ¿cierto? Es como el ejemplo. Bueno, esto me lo dijo, ¿no? Llegar constantemente tarde a los servicios, porque Dios nos manda que estemos congregando, no como algunos tienen por costumbre de no reunirse ya. Negarse a participar activamente en los cantos o himnos. Ay, a mí me gusta mirar. Hay algunos de ustedes que no cantan. ¿Por qué? Todo se presenta acá, tal vez porque su corazón aún no es el correcto.
Mostrar desánimo o desgano durante la oración. También se ha visto, ¿cierto? Hemos visto algunos entre nosotros que no hay vida en ustedes, son leños muertos. Perdónenme esa palabra, leños, hay huesos secos. ¿Cómo? Apagadísimo, ¿no? Pero nada más, que no, eso es parte. ¿Por qué? Porque eso está resistiendo que el Espíritu está obrando, hermanos. Vestirse de manera inapropiada para la solemnidad del culto público. O sea, si alguien llegara en bermudas acá, ¿lo vamos a amar? Sí, pero el Señor se agradaría, no, porque debemos venir de una manera correcta. Bueno, yo uso corbata, pero no es una norma. Hay iglesias donde obligan, allá hay el cuartico de los sacos y las corbatas. Usted no puede participar del culto si no trae su saco y su corbata. Eso ya es legalismo extremo, eso no está en la Biblia. Pero sí, maneras donde uno resiste el Espíritu. Molestarse, esta me gustó, profundamente por las observaciones de liderazgo sobre diversos aspectos de la vida cristiana. Mostrar oposición a las amonestaciones bíblicas. Persistir en comportamientos contrarios a la palabra de Dios con actitud desafiante. Esto me lo dio la inteligencia. Y si vamos a la Biblia, vamos a encontrar los textos bíblicos que apoyan esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu está obrando en nosotros para hacer las cosas que a Dios le agradan. Terminamos en 1 Tesalonicenses. Y ya lo mencioné, pero... Hermanos, oremos para no estar ni apagando, ni entristeciendo, ni resistiendo al Espíritu de Dios, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Es una advertencia solemne. Pablo lo habla también en 1 Tesalonicenses sobre esta palabra solemne o solemnidad, con mucha responsabilidad. Y terminamos y vamos a ver para el próximo domingo 4 razones para cultivar la pureza sexual. Y la primera la vimos en el verso 6. Porque, ¿cuál es? El Señor es vengador de todo esto. ¿Quién es? Aquí se identifica al juez. ¿Quién es el juez? El Señor. ¿Cuál es la naturaleza de su acción? ¿Qué va a hacer Él? Vengarse. O sea, la venganza de Él es sana, es juicio correcto, es justa. ¿Sobre qué cosas? Dice aquí, sobre estas cosas, de todo esto, ¿qué? De lo que acaba de advertir Pablo, de no abstenerlos, de no controlarlos y de no producir, hermanos, aquellas cosas que nos hagan ser diferentes y santos. Pecados específicos. El juicio del Señor. La naturaleza de la advertencia, dice, Pablo lo dice en el verso 6, como ya os hemos dicho y testificado. Hermanos, yo salvo mi responsabilidad de haberles advertido a ustedes el camino de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo eso. Como también nosotros les dijimos antes. Y el testimonio es urgente. Aquí está la palabra. Que yo tengo mi Biblia tan llena de colores que se me pierden las palabras. Dice, como ya os hemos dicho y testificado. Pero en la Biblia latinoamericana dice, como dijimos antes y advertimos solemnemente. El testimonio urgente, hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Hermanos, con Dios no se juega, hermanos. Hermanos, tengan cuidado de cómo están ustedes apagando, entristeciendo, resistiendo. Advertimos con todo temor, hermanos, que el juicio de Dios puede llegar sobre su vida. Si usted tiene pecados ocultos que están contaminando la iglesia, arrepiéntase antes de que sea tarde. Hermanos, es tiempo de que cambie su vida, porque el Señor ya le dio la capacidad de hacerlo. Advertimos solemnemente esto, la autoridad de la palabra del Señor que hoy ha sido expuesta ante ustedes, hermanos. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias en este momento, Señor, por tu obrar, Señor. Yo sé que tu Espíritu ha estado obrando en el corazón de tu pueblo, como lo has hecho conmigo, Señor. Aún soy imperfecto y yo te ruego, Señor, tenme paciencia, ayúdame a ser mejor esposo, mejor padre, mejor siervo, mejor hombre. A pesar de mis años, Señor, ya estoy para terminar mi ruta en esta vida, si es tu voluntad. Pero quiero terminar bien, Señor. Quiero que cuando llegue a tu presencia, Señor, anhelo escuchar de tus labios, buen siervo y fiel. Señor, yo quiero llegar a tu gloria, que lleguemos todos con la conciencia y con el corazón en paz. Podemos decir, Señor, así, con nuestro corazón libre de temor,
de no ser reprendidos o llamar la atención, de haber entristecido, de haber apagado, de haber resistido al Espíritu de Dios que está entre nosotros. Señor, perdónanos. Y queremos, Señor, hacer lo imposible. Ayúdanos, Señor. Transforma lo que aún falta transformar para ser hombres y mujeres realmente verdaderos discípulos. No simplemente asistentes y creyentes nada más. Señor, encomiendo a tu pueblo aquí reunido, esta iglesia pequeña, esta manada pequeña. Señor, suma, queremos amar a otros, pero primero también debemos amarnos entre nosotros, Señor, viviendo estas verdades que han sido presentadas delante de ti. Te doy las gracias, Señor, por tu palabra hoy presentada. La gloria sea a tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchísimas gracias.